Jamás imaginé que el hecho de mudarme con mi nuevo esposo David y su hijo Mako se tornaría en una experiencia tan compleja. Unir nuestras vidas y casarme con David fue, sin duda, una de las mejores decisiones que tomé. Sin embargo, trajo consigo cambios inesperados. Mako, que acababa de cumplir 21 años. Tras finalizar sus estudios, se encontraba en la búsqueda de sus próximos pasos en la vida. Mientras David estaba frecuentemente ausente. Durante mis viajes de negocios. Solía pasar mucho tiempo a solas con mi astro. La conexión que teníamos era cómoda. Tal vez incluso demasiado cómoda. Nos llevamos muy bien. Y estar cerca resultaba sencillo. Michael mostraba una atención notable. Una madurez que superaba su edad. Y al principio no sentí ninguna tensión real entre nosotros. Atribuía esto a su amabilidad y consideración. Sin embargo, con el paso del tiempo, surgieron momentos pequeños pero significativos que me llevaron a cuestionar si había algo más. Algo que ninguno de los dos se atrevía a reconocer. Todo alcanzó un clímax. Era una mañana en la que la soledad de mi hogar me envolvía. Mientras David se encontraba fuera por trabajo. En el baño. Culminaba mi rutina matutina. Con el sonido del agua de la ducha aún resonando y el vapor dibujando formas en los espejos. Mis pensamientos vagaban. Recordando una conversación con Mako la noche anterior. ¿Dónde? De manera inocente. Habíamos explorado sus sueños y aspiraciones futuras. Sin embargo, había algo en su mirada. Una vacilación que no podía pasar por alto esa mañana mientras me secaba el cabello frente al espejo. Cuando escuché un golpe en la puerta del baño. La voz de Mako se filtró a través de la puerta baja. Suave y envolvente. Y te encontraste parpadeando. Sorprendida. Michael no acostumbraba llamar a la puerta del baño. Especialmente tan temprano por la mañana. Me hizo mirar mi reflejo antes de girarme hacia la puerta. Sí. Michael. Estoy aquí. ¿Qué ocurre? Se hizo una breve pausa y percibí su movimiento al otro lado. Disculpa la interrupción. Pero necesito algo de ti. ¿Te importaría si entro un momento? Aún dudaré del vapor. Flotaba en el aire. Mientras yo me encontraba envuelta en una toalla delgada. Con el cabello aún húmedo por la ducha. La voz de Mako sonaba tan inocente. Y no era inusual que necesitara algo con urgencia. Por supuesto. Respondí. Con un aire desenfadado. La puerta se abrió lentamente y Mako entró. Luciendo ropa deportiva y con el cabello despeinado. Como si acabara de despertarse. Me lanzó una mirada de reojo antes de girarse hacia el armario. En mi búsqueda de lo que necesitaba. Volví a dirigir la mirada hacia el espejo. Simulando que me concentraba en secarme el cabello. Pero no pude evitar percibir un cambio en el ambiente que nos rodeaba. Era sutil. Pero innegable. El modo en que se deslizaba por el espacio. La forma en que sus ojos se posaron en mí un instante más de lo habitual antes de desviar la mirada. Fue suficiente para hacer que mi pulso se acelerara. Tras un instante. Lo oí hacer una pausa. Lo tengo. Murmuró. Levantando una botella de aspirinas. Su mirada se mantuvo fija en mí en lugar de irse. ¿Te estás preparando para algo? Respondí. No solo para comenzar mi día. Observándolo de soslayo. Intentando comportarme como si todo fuera normal. ¿Por qué se encogió de hombros? Apoyándose en el mostrador mientras la tensión en la habitación crecía con cada segundo que pasaba. No sé. Te ves diferente. El comentario me tomó por sorpresa. Diferente. Me volví hacia él por completo. Aún envuelta en la toalla. Y encontré su mirada. Había algo en sus ojos que nunca había presenciado, una intensidad. Una curiosidad que me dejó sin aliento. Era diferente. Como pregunté con una voz más suave de lo que pretendía. Michael tragó saliva. Apartando la mirada por un instante antes de volver a encontrarme con su mirada. No es complicado de explicar. Me quedé allí. Sin palabras. Mientras el silencio entre nosotros se tornaba más pesado, el aire se sentía denso.
cargado de una tensión no expresada que no sabía cómo enfrentar. Este era Michael. Mi hijastro. No debería sentirme así, no debería estar aquí. Atrapada entre el deseo de ignorar el momento y la necesidad de reconocer lo que estaba sucediendo. Antes de que pudiera decir algo, Michael dio un paso más cerca, acortando la distancia entre nosotros. El corazón latía con fuerza mientras lo observaba, sin saber qué iba a hacer. Se detuvo a solo unos pasos de mí, con los ojos fijos en los míos. Perdón si esto es raro, dijo su voz. Apenas más que un susurro. Pero he estado sintiendo algo últimamente. Y no sé si soy solo yo. La respiración se detuvo. Me encontraba en un mar de dudas. Sin palabras que ofrecer. Sin una respuesta clara que formular. La verdad era que yo también lo había sentido. Ese cambio sutil en nuestra relación. La forma en que parecíamos acercarnos en maneras que no eran solo familiares. Michael. Comencé. Mi voz temblando ligeramente. No sé qué es esto. Pero antes de que pudiera terminar, él dio un paso más. Su mano rozando suavemente mi brazo, el contacto fue delicado. Tentativo. Pero recorrió mi cuerpo como una corriente eléctrica, incluso me estaba provocando una intensa excitación. Dejándome sin aliento. Lo observé con el corazón latiendo con fuerza. Y en ese instante comprendí que habíamos cruzado una frontera. Una que ninguno de los dos anticipaba. Pero que había estado gestándose durante un tiempo. Sé que esto no está bien, susurró Mako. Su mano aún en mi brazo. Pero no puedo reprimir lo que siento. No pude hablar. El peso del momento era abrumador y todo lo que podía hacer era mirarlo. Con la mente llena de pensamientos que no podía procesar. Este era mi yerno. El hijo de David. Pero la conexión entre nosotros. El tirón que sentía hacia él. Era innegable. Debo irme. Murmuré. Retrocediendo de pronto. Interrumpiendo la conexión entre nosotros, mi voz vibraba con emoción. Y experimenté el calor ascendiendo por mis mejillas. Michael asintió con una expresión de disculpa y susurró. No era mi propósito. Está correcto. Interrumpí. Esforzándome por mantenerme en pie. Tendremos una conversación. Luego. Sin aguardar una contestación. Me deslicé a su lado y abandoné el baño con prisa. Era un torbellino de confusión. Culpa y algo más que no estaba lista para admitir. Así que cerré la puerta de mi habitación. Detrás de mí. Me apoyé en ella. Sintiendo como mi corazón latía con fuerza en mi pecho. ¿Qué ha sucedido recientemente? ¿De qué manera habían ascendido? Las cosas sucedían con una velocidad abrumadora y, aunque era consciente de que no había logrado nada concreto. Al menos no en ese momento. Me encontraba sumida en un profundo estado de confusión. Sin tener claro cuál debía ser mi próximo paso. Después de eso, pasé el resto del día intentando disimular que todo seguía igual. Me ocupé con las tareas del hogar. Hice mandados y cualquier cosa para mantener mi mente alejada del encuentro en el baño. Pero no importaba lo que hiciera, no podía quitarme de la cabeza la imagen de Mako tan cerca de mí. La forma en que su toque me había hecho sentir. La mirada en sus ojos. Una que nunca había visto antes. Esto no era lo que se suponía que debía pasar, me había casado con David. Y Mako era su hijo. Mi hijastro. Nuestra conexión debería haber sido simple. Cercana. Pero en algún momento. Las dinámicas entre nosotros se transformaron. Y ni siquiera lo había notado hasta que ya era demasiado tarde. Pasé la mayor parte del día en la casa. Sumida en mi soledad. David se encontraba en uno de sus frecuentes viajes de negocios. Mientras que Mako había partido poco después de nuestro encuentro. Al quedarme sola con mis pensamientos. El silencio de la casa se tornaba opresivo. Como si me forzara a confrontar la realidad de lo sucedido. Me hallé reviviendo ese instante una y otra vez en mi mente. Recordando lo cerca que habíamos estado. Como sus palabras habían acelerado mi corazón y la atracción innegable que había sentido hacia él. Con la llegada de la noche. La tensión en mi pecho solo se intensificaba,
No había tenido noticias de Mako en todo el día. Y una parte de mí experimentaba un alivio inexplicable. No sabía cómo abordar la situación tras lo sucedido. Y me sentía perdida en cuanto a qué responder si él decidía tocar el tema. Sin embargo, había una parte de mí, aquella que intentaba reprimir, que lo extrañaba profundamente y no podía evitar preguntarme dónde se encontraría en ese momento. Me preguntaba qué estaría pensando y si experimentaba la misma confusión que yo. Estaba sentada en el sofá, con una copa de vino medio vacía en la mano, cuando escuché la puerta principal abrirse. Mi corazón se subió a la garganta y, rápidamente, dejé la copa a un lado, mientras buscaba serenarme. Mako hizo su entrada en la sala por un instante. Luego, con una mirada enigmática, me observó. Y por un instante permanecimos en silencio, la tensión que nos rodeaba era intensa y evidente. «Saludos», murmuró suavemente, quebrantando la quietud. Su voz era delicada, titubeante, como si dudara sobre la manera de acercarse a mí. «Hola», contesté. Mi voz, temblorosa, resonó en el aire mientras me levantaba de repente, sintiéndome cohibida. No estaba segura de si regresaría esta noche, solo necesitaba un poco de aire. Sus ojos lo decían todo. Desviándose hacia la ventana, mostraba una inquietud palpable, como si las palabras se le escaparan de entre los dedos. Sin embargo, había un matiz adicional en su expresión. Algo que también resonaba con mis propios sentimientos. Tragué saliva. Mi mente aceleraba. Mi oportunidad para expresar mis pensamientos y aclarar las cosas llegará a gran velocidad. Entre nosotros para regresar a la normalidad. Pero las palabras no fluían, en su lugar. Me vi atrapada en la contemplación, observando cómo su camisa se ceñía a su pecho y cómo su cabello oscuro caía con gracia. Ligeramente sobre sus ojos, ya no era el chico que conocí cuando me casé con David, se había transformado en un hombre. Y allí, en la calma de la sala, resultaba imposible pasarlo por alto. Mako avanzó un paso. Se acercó a mí con las manos en los bolsillos, su mirada clavada en el suelo. Lo de antes. Lo siento mucho, murmuró con voz baja. No deseaba que la situación se tornara extraña. Simplemente no sé qué me ocurrió. Sacudí la cabeza mientras inhalaba profundamente. Está bien, dije, aunque mi voz traicionaba que no estaba ni remotamente bien. No esperaba. Bueno, nada de eso. Él asintió con un leve movimiento de cabeza. Sus ojos se cruzan con los míos y, en ese instante, una sensación extraña me invade. Como si existiera algo entre nosotros. Y soy consciente de que no debería ser así. Confía en mí. Estoy al tanto. Sus palabras me hicieron temblar. Y sentí que mi aliento se congelaba en mi garganta. Deseaba expresar algo. Cualquier cosa. Para frenar esto antes de que se intensificara. Pero la realidad era que no podía refutar lo que él me estaba diciendo. Existía una conexión entre nosotros. Algo que había estado floreciendo durante un tiempo. Y yo había sentido un profundo temor de admitirlo. Michael. Comencé. Con la voz temblorosa. No es posible. No es posible que esto ocurra. Sabes que eres el hijo de David. Y eso es algo que tengo claro. Su voz, cargada de dolor, me interrumpió. Todo eso. Sin embargo, eso no altera mis emociones. Dio otro paso hacia mí y el calor que emanaba de él me envolvió. El espacio entre nosotros se reducía con cada segundo. Deseaba retroceder. Crear una barrera entre nosotros. Pero mis pies permanecían inmóviles. En lugar de eso, permanecí allí, con mi corazón latiendo con intensidad. En vez de dar un paso atrás, extendí la mano y tomé la suya. El contacto fue eléctrico, desatando una oleada de calor en mi interior, que no podía pasar por alto. Lo observé, mi aliento detenido en mi garganta. Y vi las mismas emociones reflejadas en su mirada: confusión, deseo, culpa,
Todo se encontraba presente. Expuesto entre nosotros. No deseo lastimar a nadie. Susurró Michael, mientras su pulgar acariciaba delicadamente el dorso de mi mano. Pero no puedo pretender que esto no es auténtico. Deglutí con dificultad. Mi mente era un torbellino de emociones encontradas. Y estaba convencida de que tenía razón. Existía una conexión entre nosotros. Algo palpable. Real e innegable. Sin embargo, esto no estaba bien. ¿Cierto? Era su madrastra y él. El hijo de David. No podíamos hacer esto. Pero mientras lo miraba, el calor de su mano aceleraba mi corazón. Me di cuenta de que no tenía la fuerza para alejarme. No en este momento, no. Cuando estábamos al borde de algo que se percibía tan intenso. Tan auténtico. No tengo idea de cuál es el camino a seguir. Susurré mi voz. Casi imperceptible. Michael se acercó más. Su mano apretando la mía con fuerza. No tenemos que resolverlo todo ahora mismo. Dijo suavemente. Pero no podemos. Continuando con la ilusión de que nada estaba ocurriendo. Sus palabras se suspendieron en el aire entre nosotros. Impregnadas del peso de todo lo que no nos atrevíamos a expresar. En ese instante comprendí que tenía razón. No podíamos seguir ignorando que la tensión entre nosotros había ido en aumento durante demasiado tiempo y ahora. Al fin. Era evidente. No había marcha atrás antes de que pudiera articular algo más. Michael se acercó a mí. Sus labios tocando delicadamente los míos. El beso fue sutil. Lleno de dudas. Como si me ofreciera la posibilidad de retroceder. Pero no lo hice. En su lugar. Le devolví el beso. Mi mano encontrando su camino hacia la parte trasera de su cuello. Acercándolo más. Fue un beso lleno de todas las emociones no dichas que habían estado creciendo entre nosotros. Deseo. Confusión. Culpa y algo más profundo. Algo que se sentía como amor. No sabía lo que significaba ni a dónde nos llevaría. Pero en ese momento no me importaba. Cuando finalmente nos separamos. Ambos respiramos con dificultad. Nuestras frentes apoyadas una contra la otra mientras la realidad de lo que acabamos de hacer se asentaba sobre nosotros. Pero en lugar de sentir arrepentimiento, sentí otra cosa, alivio. Era un alivio que la tensión entre nosotros finalmente se hubiera disipado. Que hubiéramos dejado de pretender. Michael me miró. Sus ojos reflejando una mezcla de emociones. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Inquirió en un susurro. Con un matiz de duda. Pues carecía de una respuesta. Lo único que sabía era que las cosas entre nosotros habían cambiado y que no había forma de volver atrás. Sin embargo, mientras sostenía su mano, me di cuenta de que no deseaba regresar. Así que, sin pensarlo, dejé escapar estas palabras: no ha terminado. Y añadí: lo resolveremos. Él sonrió y, por primera vez desde esa mañana en el baño, sentí una calma inundarme. Lo que fuera que esto significara. Lo enfrentaríamos juntos. Y la historia no había terminado todavía. Los días que siguieron fueron un borrón de momentos tranquilos. Miradas compartidas y emociones no dichas que permanecieron. Entre Michael y yo. Tras ese primer beso. Ambos éramos conscientes de que habíamos cruzado una frontera. Pero en lugar de sentir culpa o arrepentimiento, había una sensación de alivio. Como si la tensión acumulada entre nosotros durante semanas finalmente se hubiera disuelto. Sin embargo, con ese alivio llegó la innegable comprensión de que nuestras vidas jamás volverían a ser las mismas. David continuaba fuera por negocios. Y con el ausente. Michael y yo nos hallábamos a menudo solos en la casa. Los momentos tranquilos que compartíamos juntos adquirían un nuevo significado, cada toque. Cada sonrisa. Parecía estar impregnada de preguntas no expresadas. ¿Qué significaba esto para nosotros? ¿Hacia dónde nos dirigíamos? Y lo más crucial. ¿Cuánto tiempo podríamos sostener este secreto? Una tarde. Unos días después de ese primer beso. Mako y yo estábamos nuevamente sentados en el porche trasero. El sol se estaba poniendo. Un suave brillo dorado se proyectaba sobre el jardín.
mientras el aire conservaba la calidez de los últimos momentos del día. Habíamos caído en una rutina. Pasando las tardes afuera hablando de nada en particular. Disfrutando de la compañía del otro en ese tipo de silencio que solo surge cuando dos personas se sienten profundamente conectadas. Mako estaba sentado junto a mí. Nuestras rodillas tocándose. El calor de su piel enviándome escalofríos familiares. Podía sentir su mirada en mí. Y cuando lo miré, sonrió con una sonrisa suave y vacilante que hizo que mi corazón latiera más. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo su voz. Serena. Casi incierta. Respondí con claridad mientras la giraba. Organizando sus ideas. Antes de expresar tus pensamientos. ¿Has reflexionado sobre lo que esto implica? ¿Me refiero a para nosotros? Tragó saliva con dificultad. Su corazón latiendo con fuerza. En su pecho. Lo que la llevaba a pensar constantemente. Pero no había querido expresar esos pensamientos en voz alta. No había querido enfrentar la realidad de lo que estaba sucediendo entre nosotros. Sí. Reconocí que mi voz era más delicada de lo que había planeado. Pero no estoy segura de tener las respuestas. Asintió con comprensión. Su mirada permanecía fija en el suelo. Sola. No quiero que creas que esto es una especie de fase o algo por el estilo. Me importas más de lo que probablemente debería. Y entiendo que esto es complicado. But I can't deal with what I feel for your words. Flotaban en el aire. Cargadas con el peso de todo lo que no habíamos expresado. Sentí que mi respiración se detenía. Mi garganta me dolía con la verdad de lo que estaba revelando. Yo también me inquietaba por el más de lo que era necesario. Sin embargo, sentía un profundo temor por lo que eso implicaba para nosotros. Para nuestro porvenir. Para mi unión con David. También me preocupo por ti. Murmuré. Con la voz temblorosa. Sin embargo, esto va más allá de nuestra propia experiencia. Ahí está David. Quien es tu padre y mi compañero de vida. Si se enterara. La expresión de Mako se volvió tensa. Su mandíbula se apretó mientras asentía. Entiendo. Yo tampoco deseo hacerle daño. Sin embargo, no deseo pretender que lo que está sucediendo entre nosotros no tiene importancia. Me mordí el labio, esforzándome por hallar las palabras justas. Todo lo que compartíamos era tan auténtico, tan profundo. Y, sin embargo, las repercusiones se acercaban a mí. No deseaba herir a David. No quería traicionarlo. Pero la conexión con Mako era innegable. No tengo certeza. ¿Cuál es la decisión correcta?, susurré. Mi voz apenas audible. Pero sé que no puedo ignorar esto más. Michael me miró. Sus ojos llenos de una mezcla de emociones. Con una mezcla de temor y anhelo. Esperanza extendió su mano con cautela y entrelazó sus dedos con los míos. En contraste con los míos. Ese sutil roce desató una corriente de serenidad en mi interior. Arraigando en el momento. Lo resolveremos, dijo suavemente. Su pulgar acariciando el dorso de mi mano. Asentí. Mi corazón hinchado con la certeza de sus palabras. En ese instante. Todo se sintió más claro, el miedo. La confusión. La incertidumbre. Todo se desvaneció. Reemplazado por una tranquila sensación de comprensión. No contábamos con todas las respuestas. Pero eso no era lo que importaba. Lo esencial era que estábamos unidos en esta experiencia y que nos valorábamos por encima de todo. Permanecimos en silencio durante un rato. Observando cómo el sol se sumergía cada vez más en el horizonte. Las sombras se extendían con elegancia sobre el jardín. Mientras el aire permanecía en un silencio profundo, el único eco que se escuchaba era el canto distante de los grillos. Mientras el día se desvanecía en la noche. Recliné mi cabeza en el hombro de Mako. Sintiendo el constante subir y bajar de su pecho mientras respiraba y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Sin embargo, a pesar de mi deseo de permanecer en ese instante, la realidad siempre estaba presente. David regresaría a casa en unos días. Y la idea de confrontarlo me llenaba de un profundo temor. ¿Cómo podría mirarlo a los ojos?
Teniendo en cuenta lo que había sucedido entre Mako y yo, ¿cómo podía pretender que todo era normal cuando, en realidad, nada lo era? Durante los días siguientes, Mako y yo intentamos mantener las cosas en un tono casual, sin pensar en lo que vendría. Pero resultaba imposible. Desestimar la realidad de nuestra situación era imposible, la conexión entre nosotros era innegable. Pero la culpa que la acompañaba comenzaba a pesar sobre mí una noche. Justo un día antes de que Abid regresara. Me hallé reclinada en la cama, observando el techo, con mi mente atiborrada de pensamientos de los que no lograba liberarme. El hogar se encontraba en un profundo silencio, el único ruido era el delicado zumbido del aire acondicionado, que se encendía y apagaba. Pero el sueño se me escapaba. Mis pensamientos continuaban fluyendo hacia Mako, hacia la manera en que me había tocado, besado, hecho sentir emociones que me mantenían atrapada en este limbo, dividida entre mis sentimientos por él y mi lealtad a David. La idea de tomar una decisión que implicara perder a uno de ellos resultaba demasiado dolorosa de soportar. Mientras yacía allí, sumida en mis reflexiones, escuché un suave golpe. Al llegar a la puerta del dormitorio, sentí un vuelco en el corazón y mi pulso comenzó a temblar. Con un ritmo acelerado, la voz de Mako resonó a través de la puerta. Tranquila pero con una firmeza inconfundible. Pasé, murmuré con suavidad, mi voz vibrando. La puerta se abrió con lentitud y Mako entró. Su rostro grave. Cerró la puerta tras de sí y se acercó a la cama. Sentados en el borde por un instante. Permanecimos en silencio. El peso de lo no expresado flotando entre nosotros. He estado reflexionando, dijo en voz baja, con la mirada fija en el suelo, sobre lo que mencionaste acerca de David. Sé que esto es complicado, no deseo ponerte en una situación en la que debas elegir. Con la sinceridad en su voz y el corazón apretado. Michael. Te amo. De repente. Interrumpió mi discurso. Su voz era firme, pero rebosante de emoción. No sé cuándo ocurrió ni cómo. Pero te amo. Y sé que no es justo solicitarte que experimentes lo mismo. Aunque era fundamental que lo conocieras. Sus palabras me impactaron con la fuerza de un puñetazo en el pecho y, por un instante, me quedé sin aliento. Lo sabía en el fondo. Conocía sus emociones. Pero oírlo expresarlo en voz alta. Reconocer la intensidad de sus sentimientos. Hizo que todo cobrara una nueva dimensión. Te amo también. Susurré esas palabras, escapando antes de que pudiera detenerlas. Mako me miró con una mezcla de sorpresa y una esperanza genuina en sus ojos. Asentí con el corazón palpitando intensamente en mi pecho. Por supuesto. Lo haré. Sin embargo, eso no simplifica las cosas. Se hizo un instante de quietud. Y noté que no tenía palabras que ofrecer. En ese momento, creí que había llegado a una conclusión. Desaté las sábanas y mis ojos le invitaron a unirse a mí. Al reflexionar sobre ello, me doy cuenta de que mi elección fue guiada por emociones más que por una lógica clara. Pero en ese instante, eso no tenía relevancia para mí. Él captó al instante lo que intentaba expresar y se unió a mí. Me acerqué a él y lo besé. Superó todas mis expectativas y fue tan asombroso que realmente me dejé llevar. Experimenté una sensación de liberación. Como si finalmente hubiera tomado la decisión correcta. Pero así como surgió, se desvaneció. Puedo imaginar que fue emocionante para él. Y lo entendí, después de un minuto. Extendió la mano, tomando la mía. Y por un momento simplemente nos sentamos allí mirándonos. Con el peso del mundo sobre nosotros. Lo resolveremos, dijo suavemente. Con una determinación tranquila en su voz. Pase lo que pase. Lo resolveremos. Y en ese instante le creí. Aunque sabía que aún tenía una decisión que tomar y también sabía cuál era la respuesta correcta la mañana en que David regresó. El hogar emanaba una serenidad inquietante. Como si el silencio presagiara lo inminente. El peso de lo que había estado creciendo entre Mako y yo era palpable.
colgando en el aire como una niebla de la que ninguno de los dos podía escapar. Sabíamos que con el regreso de David las cosas tendrían que cambiar. Pero no habíamos descubierto que ya no éramos solo madrastra e hijastro y que habíamos cruzado un nuevo reino de emociones complicadas. Por más que tratara de empujarlo al fondo de mi mente, siempre estaba allí, acechando el regreso de David, que estuvo marcado por un cálido abrazo, un beso en la mejilla y la rutina familiar de ponernos al día sobre los pocos días que habíamos estado separados. Parecía completamente ajeno a la tensión silenciosa que existía entre Mako y yo. Su habitual jovialidad, llenando el hogar con una atmósfera de cotidianidad. Pero bajo esa superficie, percibía que me estaba asfixiando. Cada mirada que Mako y yo compartíamos cargaba con el peso de lo que aún estaba sin resolver. Y con David de regreso, la complejidad de nuestra situación se sentía aún más abrumadora esa noche después de cenar. David propuso que nos sentáramos en la sala para ponernos al día. Acepté, esforzándome por esbozar una sonrisa mientras me acomodaba en el sofá con el corazón latiendo con fuerza. Mako tomó asiento frente a mí. Sus ojos se encontraban con los míos. Pero la conversación entre nosotros se desvanecía. No con David presente. Hablando sin cesar. Acerca de su viaje y la cantidad de trabajo que debía retomar. El ruido trivial envolvía el entorno. Pero mi concentración se desvanecía. Finalmente, David se retiró para atender una llamada laboral, dejándonos a Mako y a mí en un espacio compartido. El silencio que se instauró fue abrumador. Y por un instante, ninguno of the two dared to break it. Mako se movió inquieto en su silla, con las manos apretadas, como si intentara mantener la distancia entre nosotros. Bajé la mirada, sintiendo como la culpa me consumía. Lo sé. Pero no podemos continuar con esto a espaldas de David. No es justo para él, realmente no se lo merece. Michael se detuvo, girándose para mirarme. ¿Qué estás diciendo? Tomé una respiración profunda, sintiendo el peso de mis próximas palabras asentarse en mi pecho. Estoy diciendo que tenemos que resolver esto, no podemos seguir viviendo en este limbo. Me miró fijamente durante un largo momento. Su expresión una mezcla de dolor y comprensión. Tienes razón, dijo suavemente. ¿Pero qué implica eso para nosotros? No contaba con una respuesta. Y la noción de decidir entre David y él se tornaba inalcanzable. Pero era consciente de que continuar en la sombra no era viable, si no actuábamos pronto. La realidad emergiría de un modo que heriría a todos los implicados. Aún no tengo una respuesta clara. Contesté. Con sinceridad. Mi voz apenas se alzaba por encima de un susurro. Pero es fundamental que seamos sinceros con nosotros mismos. Si lo que sea esto que compartimos, debemos averiguar su verdadero significado. Michael asintió. A pesar de que la melancolía en su mirada era innegable. Se acercó a mí con determinación. Al sentarse a mi lado en el sofá. Su mano buscó la mía. Y por un instante permanecimos allí en un silencio compartido. Con la carga de nuestra situación sobre ti. Era cálido y reconfortante. Y me hallé inclinándome hacia él, descansando mi cabeza en su hombro. Ojalá las circunstancias fueran distintas. Murmuró yo también, contestando con delicadeza. Sin embargo, no podemos mantener la ilusión eternamente. Permanezcamos en esta quietud. Sentados. Por un momento. Juntos en el silencio de la sala de estar. Con la voz de David resonando a través de la pared. Percibí que era la calma antes de la tormenta inevitable. Sabía que, tarde o temprano, tendríamos que enfrentarlo. A la mañana siguiente. Mientras David se marchaba al trabajo. Me encontré en la cocina con Mako. El silencio entre nosotros estaba impregnado de todo lo que aún no habíamos expresado. Podía sentir la tensión acumulándose. La necesidad de hablar. De decidir qué pasaría después. Pero las palabras se negaban a salir. Finalmente. Rompí el silencio al decir, creo que necesitamos hablar. Mako asintió, su expresión era seria. Claro. Yo también he estado en esa situación. Reflexionando.
Nos acomodamos en la mesa de la cocina, con la carga de nuestra charla entrelazada. Amo a David. Comencé con la voz temblorosa. Pero no puedo hacer caso omiso a lo que ha estado sucediendo entre nosotros. Tu importancia es significativa para mí, Michael. Mucho. Y no sé cómo conciliar eso con my marriage with your father. Mako se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa. No deseo hacerle daño. Pero tampoco quiero perderte a ti. Las palabras me impactaron con intensidad y sentí como las lágrimas amenazaban con brotar en las esquinas de mis ojos. Yo tampoco deseaba dejarlo ir. Sin embargo, la verdad de lo que enfrentábamos era clara. No podíamos continuar de esta manera sin que todo colapsara. Considero que es fundamental que nos tomemos un momento, expresé con calma. Mientras mi voz temblaba, es necesario que exploremos qué está sucediendo. Esto sin apresurarnos. Y tal vez eso signifique dar un paso atrás por un tiempo. El rostro de Mako se apagó y pude ver el dolor en sus ojos. Dar un paso atrás. Repitió, con la voz cargada de emoción. Asentí con el alma herida. Considero que es la única forma de comprenderlo. Es fundamental que seamos honestos con nuestros sentimientos. Y eso no es posible si seguimos ocultándole todo a David. Mako permaneció en silencio durante un largo instante, con la mirada clavada en la mesa que tenía delante. Pude percibir el conflicto en su rostro. El mismo conflicto que yo experimentaba. En lo más profundo de mi ser. Finalmente exhaló un suspiro de asentimiento. Con calma. Está bien. Murmuró. Si consideras que es lo adecuado. Ofrecí mi apoyo. Al tomar la suya. No deseo perderte. Michael. Pero es fundamental que seamos sinceros. Con nosotros mismos y entre nosotros. Él alzó la vista hacia mí. Sus ojos rebosantes de una fusión de melancolía y entendimiento. No deseo perderte. Pero si este es el camino que debemos seguir, lo aceptaré. La conversación me dejó exhausta. Pero también aliviada, ya no había más máscaras que llevar. Estábamos desentrañando la verdad de lo que sucedía entre nosotros. Y ese era el primer paso para entender que lo que vendría después no sería sencillo. Pero era el único camino a seguir. En los días posteriores, Michael y yo nos mantuvimos a distancia, intentando darnos el espacio necesario para reflexionar. Resultó complicado. Incluso desgarrador. Pero era imprescindible. No tenía idea de lo que el futuro traería. Pero era consciente de que, sucediera lo que sucediera, lo enfrentarían juntos en algún momento. Debemos llegar a una conclusión. Aunque por el momento seguimos progresando día a día. Navegando por las emociones complejas que nos habían traído hasta aquí. Comprendía que, sin importar lo que sucediera, el vínculo entre nosotros, esa conexión única, perduraría. Incluso si eso significaba transformarme mientras yacía en la cama. En aquella noche. Con la serenidad del hogar envolviéndome. Una inusual sensación de paz comenzó a apoderarse de mí. No era ideal y no resultaba sencillo. Pero era auténtico. Y por el momento eso era suficiente.